Felices de estar aquí en la casa del Señor adorándole, ¿cierto? Les voy a invitar a que por favor mantengan sus Biblias abiertas, las abran y las tengan ahí abiertas en Apocalipsis capítulo 14. Hoy vamos a hablar de el peor momento de la historia, pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. A través de la historia, la humanidad ha pasado muchos momentos difíciles, pero ninguno de esos momentos se comparará con lo que será el peor momento de la historia. Throughout history, humanity has faced many difficult times, but none of them compare to what will become the worst moment in history. Es más, creo yo que recientemente un evento que a todos y cada uno de nosotros experimentamos y vivimos en el mundo, sucedió hace 5 años con el COVID-19. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de este tremendo evento. Este tremendo evento cambió nuestra sociedad. En algunos casos cambió a nuestra familia. Y hay muchos expertos que dicen que este evento, esta pandemia cambió nuestra historia. En marzo del 2020, miles de millones de personas tuvimos que aprender a contemplar el mundo de una nueva manera. Pues repentinamente todos fuimos confinados a nuestros hogares y solamente podíamos interactuar con el mundo exterior a través de una pantalla desde nuestras computadoras o nuestros teléfonos celulares. Creo yo que en estas últimas semanas donde hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, hemos estado viendo detalles de un periodo venidero conocido como la tribulación, donde el juicio de Dios vendrá sobre la humanidad a causa del pecado y no se comparará en nada a lo que experimentamos con la pandemia del año 2020. Será a mayor escala. Será mucho más catastrófico. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia y tal vez los dedos se van a dirigir, a apuntar en contra quien ellos creerán. Las personas creerán que es culpable, pero esto será el juicio de Dios sobre toda una humanidad que ha vivido lejos de Dios, sin buscar a Dios, sin amar a Dios. Hasta estas alturas en nuestro estudio de Apocalipsis nos hemos dado cuenta que han sonado ya las 7 trompetas y han traído calamidad sobre la humanidad. Nos hemos dado cuenta que a estas alturas el mundo entero está fascinado con un personaje que hace entrada en la escena mundial, el cual conocemos nosotros como el anticristo, y él buscará ser adorado como si fuera Dios. Además, el pueblo de Israel habrá de ser perseguido, y esa persecución llegará a un punto crítico en donde esos creyentes israelitas estarán escondidos y Dios los protegerá. Los creyentes gentiles van a ser ejecutados y martirizados en todo el mundo a una escala como jamás se ha visto. Y sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita es que Satanás gobernará la tierra por medio del anticristo y del falso profeta. Será un mundo horrendo. La verdad, no creo que ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Y la mejor esperanza que tiene el creyente es que antes de este periodo de tiempo el Señor arrebatará a su iglesia para que estén con Él por siempre. No tenemos que vivir este periodo de tribulación aquí en la tierra, mis hermanos. No lo tenemos que vivir. Ese espacio de tiempo, esa temporada de tiempo, esa calamidad que vendrá sobre la humanidad, la experimentarán aquellos que no tienen ningún interés en Dios, que no han rendido sus corazones y sus vidas al Señor, que viven para sí mismos y no tienen ninguna consideración por aquel que los creó.
Es más, no tienen ningún temor de postrarse frente al anticristo y a su imagen. No tienen ningún temor en considerar las profecías del falso profeta. No tendrán nada que les limite a ellos de entregarse por completo al desenfreno y al pecado. No habrá iglesia en ese periodo de tiempo. Y a lo mejor tú no entiendes el impacto que la iglesia hace en la humanidad, pero no hay nada más grande en este mundo que la iglesia. La iglesia, los cristianos, somos alrededor de 2.3 billones de personas. Y espero que muchos de esos billones de personas estén llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no permite que el mundo se vaya en completo desenfreno. Imagínate cómo será cuando la iglesia ya no esté presente. Cuando el Espíritu de Dios nos esté moviendo por medio de los creyentes. Será un momento horrendo. Sin embargo, el peor momento de la historia aún no habrá llegado. El final de los 7 años de tribulación estará cerca y la gente de todo el mundo pensará que las cosas no podrán empeorar, pero lo harán. As the end of the 7 years of tribulation approaches, people around the world will think things couldn't get any worse, but they will. ¿Te ha pasado uno de esos días donde todo te sale mal? Una de esas temporadas donde una tras otra cosa parece que está en tu contra. Tú pensaste que nada más era un momento. Tú pensaste que era solamente un evento. Tú pensaste que era solamente un día. Sin embargo, ahora ha pasado ya mediodía, 3 de la tarde, una tras otra. O ha pasado ya toda una temporada, semanas, meses. Lo peor vendrá. El juicio sobre Satanás. El juicio sobre el anticristo, el juicio sobre el falso profeta y los demonios, además de todos los impíos, estará a punto de llegar. Y si tú estás temblando, no tienes por qué temblar, al menos que no tengas una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. El juicio viene sobre ellos, no viene sobre nosotros. Mis hermanos, el peor momento de la historia llegará, pero los que siguen al Cordero vencerán. ¿Me escuchaste bien? Los que siguen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vencerán. Aquellos cuyos pecados hayan sido lavados con la sangre del Cordero vencerán. Para empezar, la iglesia ya no estará en el mundo. Pero Dios en ese periodo de tiempo traerá un despertar en la nación israelita. Israel no se puede comparar con lo que será. Hay algunos de nosotros que expresamos tal lealtad hacia el pueblo de Israel como si ellos ahorita estuvieran caminando de acuerdo al corazón de Yahweh. Pero no es cierto. Pero llegará el momento. Llegará el momento en donde habrá un tremendo despertar en el corazón del pueblo que Dios ha reclamado para sí, del pueblo que Dios ha escogido para sí. Dios traerá un despertar a ese corazón endurecido y ellos estarán proclamando al Señor durante ese tremendo tiempo de tribulación. Muchas personas creerán por el mensaje que estos israelitas proclamarán, pero el mundo los aborrecerá. El mundo aborrecerá a los evangelistas judíos. El mundo aborrecerá a los creyentes que crean en ese tiempo de todas las naciones de la tierra. El mundo los aborrecerá. Satanás indudablemente los aborrecerá. El anticristo los perseguirá. El falso profeta lanzará mentiras y maldiciones sobre ellos.
Y en medio de la confusión, en medio de todo ese sufrimiento y en medio de ese juicio, quiero que escuches lo siguiente: habrá adoración, habrá proclamación y habrá una cosecha abundante. In the midst of confusion, suffering, and judgment, there will also be worship, proclamation, and an abundant harvest. Mira lo que dice el versículo 1. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión. Estaba de pie sobre el monte en el cual estará a esas alturas el nuevo templo israelita. Ahora todos sabemos que la primera vez que Jesús vino a esta tierra, vino como siervo. Pero aquí ya no vemos al Jesús de los evangelios. Y no es que no esté ahí, sino que esta es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No tenemos nosotros que empezar a preocuparnos en cuál será la identidad del anticristo. No tenemos que perder tiempo en tratando de investigar cuál será la identidad del falso profeta. De eso no se trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En los 4 evangelios vemos en gran manera quién es Jesucristo. Pero no puedes conocer a Jesucristo solamente basado en los 4 evangelios. Tienes que conocer la otra parte narrada acerca de Jesucristo. Él no solamente fue movido a compasión y amor por la humanidad. En el libro de Apocalipsis vemos a Jesucristo como el Rey justo. Y sin esa justicia no habría salvación. Porque Él es justo, nosotros somos justificados por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Tenemos justificación porque Él es justo. Y porque Él es justo, los impíos, los malvados, aquellos que han vivido en contra de Dios, aquellos que estarán nadando como peces en el agua durante la gran tribulación, experimentarán el juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El peor momento de la historia no es para ti. Si tú estás en Cristo, el peor momento de la historia no te va a tocar experimentarlo. Si tú estás en Cristo, no tienes que aterrorizarte, no tienes que ponerte ansioso, no tienes que estar preocupado. Esto no te va a tocar a ti. Entonces, ¿por qué hablar de eso, pastor? Bueno, porque así como hay un Génesis, hay un Apocalipsis. Así como algunos de nosotros no tenemos mucho interés en cómo comenzó la historia de la humanidad, a lo mejor algunos de nosotros no tenemos interés en cómo terminará la historia de la humanidad. Pero para Dios es importante, porque eso nos ayuda a entender cómo es que Jesús es el alfa y la omega. Eso nos ayuda a entender cómo es que Jesús es el principio y el fin. Eso nos ayuda a digerir y entender y reconocer que la vida nuestra se trata de Él, que existimos para Él. Tú y yo no caminamos en el Edén, pero las consecuencias del Edén nos persiguen. Las consecuencias del pecado del primer hombre y la primera mujer nos persiguen. Tú y yo no estaremos en el peor momento de la historia, pero alguien va a estar ahí. Alguien va a estar ahí. Y si no somos tú y yo, entonces ¿quién? ¿Cuántas personas te rodean que no conocen a Jesús? El Señor puede venir en un instante. Y entonces todo eso se hace real. Eso nos debe de ayudar a perseverar.
Esto nos debe de motivar a vivir en misión con urgencia. No podemos esperar a mañana. No vamos a ser buenos latinos o buenos mexicanos diciendo mañana, mañana, mañana. Hoy es el día de salvación. Es lo que tenemos que vivir y proclamar. Hoy es el día de salvación. Ahora todos sabemos, como decía hace un ratito, que Jesús cuando vino por primera vez vino en tremenda humildad. Pero en su segunda venida no vendrá en tremenda humildad, vendrá con tremendo poder. La primera vez que Jesús vino a esta tierra, vino a buscar y vino a salvar a los perdidos. Pero en su segunda venida, Jesús vendrá a juzgar y a sentenciar a los perdidos. The first time Jesus came to this earth, He came to seek and save the lost. But at His second coming, He will come to judge and sentence those that are far from God. Y lo primero que Juan menciona en el capítulo 14 de Apocalipsis es que en el peor momento de la historia se escuchará un canto de victoria. ¿A cuántos de ustedes les gusta cantar? Levanten la mano si les gusta cantar. ¿Saben qué se nota? Estaba ahí en la parte yo de atrás y estaba escuchándolos y se nota que a muchos de ustedes les gusta cantar. Pero más que cantar, les gusta adorar al Señor. Les gusta bendecir el nombre del Señor. A lo mejor hay uno que otro que es timidito, canta en su interior. Algunos que otros no entienden por qué hay que cantar a Dios. Lo que te quiero decir es que en el peor momento de la historia se va a escuchar un gran canto de victoria. Se escuchará un canto de alabanza de parte de los siervos de Dios durante la tribulación. Esos 144,000 que el Señor estará protegiendo, de repente donde están, van a empezar a cantar y van a empezar a cantar a un nivel que no se puede describir, con unas palabras que no se pueden entender. Ellos estarán adorando con tal intensidad que aún los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que rodean el trono de Dios escucharán su alabanza. Porque eso es lo que hacen los creyentes en medio de la confusión. Eso es lo que hacen los creyentes en medio del dolor. Eso es lo que hacen los creyentes en medio de la persecución. Eso es lo que hacen. ¿Qué hacen? Adoran a Dios. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacemos tú y yo. Pero buscamos 1001 cosas tratando de escapar de la situación. Buscamos más trabajo, buscamos más dinero, buscamos más prestamistas, buscamos más fórmulas, buscamos más ideas, dormimos menos, nos cansamos más tratando de encontrar la solución. La solución está en adorar, adorar. Y por 2000 años casi, fíjate, no me había llegado todavía. No me había hecho clic en mi cerebro. Pero en el 2033, de acuerdo al calendario en el que estamos, van a ser 2000 años. 2000 años de que nació la iglesia. El Señor Jesucristo murió, fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo. Nos dio, antes de ascender al cielo, la gran comisión. Hace 2000 años. 2000 años, 2033, 8 años para que eso llegue, para que eso suceda. 8 años para que se cumplan 2000 años donde los creyentes se reúnen cada primer domingo de la semana, cada primer día de la semana, para adorar a Dios juntos, para bendecir a Dios juntos. Y hay creyentes a través de la historia y alrededor de la tierra que no se pierden ni uno de esos días, si es posible. Porque eso es lo que el creyente hace. El creyente adora. Y no adora solito, no adora aislado, adora en comunidad. El creyente participa de la Santa Cena. Come carne, bebe sangre del Señor, que representa vida. Y eso solamente
En este ambiente es donde los creyentes a través de la historia lo han experimentado cada primer día de la semana. Eres un adorador. Eres un adorador. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está buscando. A quien le entregamos nuestro primer día de la semana, muy posiblemente es a quien le entregamos el resto de nuestra semana. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Primer día de la semana le pertenece al Señor, porque el segundo también, y el tercero también, y el cuarto también, y el quinto también, el sexto también, el séptimo. Nuestra vida se trata de Él. Nuestra vida se trata del Señor. Y la adoración de estos 144,000 llegará delante de Dios en medio de tanta incertidumbre. Versículo 1: luego miré y apareció el Cordero. Estaba en compañía de 144,000 personas que llevaban escritos en la frente el nombre del Cordero y su Padre, mientras que toda la gente en el mundo va a traer una marca con la cual se van a identificar con el anticristo. Va a haber estos 144,000 creyentes que tienen una marca distinta. Ellos le pertenecen a Dios. Entonces Juan oyó un sonido que venía del cielo. Esa adoración tan especial, esa adoración tan espiritual. Dice el versículo 4: estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos jóvenes fueron preparados por Dios. Fueron personas que Dios preparó de antemano para que vivieran de una manera que glorificara a Dios a su máximo. No van a andar preocupados por la esposa, no van a andar preocupados por los hijos. Ellos van a estar preocupados por la agenda de Dios en el momento donde más se les necesite. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. A donde quiera que el Cordero los guía, para allá van. De cualquier manera que el Cordero los guía, ellos se dejan guiar y se dejan llevar. Y así debemos de vivir tú y yo. Debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Ni siquiera debemos de saber a dónde vamos, de dónde venimos. Tenemos que ser como el viento, permitiéndonos que el Espíritu de Dios nos lleve como Él quiere, a donde Él quiere. Estos no se contaminaron. O dice la siguiente parte: fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Di conmigo: intachables. Tú y yo no podemos decir eso. Y si tú me quieres presumir que puedes decir eso acerca de ti, no, pues no. Porque no es cierto. No es cierto. Lo que tienes que ver aquí es que el carácter de estos 144,000 jóvenes vírgenes será intachable. Increíble. Increíble. En el Señor Jesucristo no se encontró pecado en él alguno. Y cambió el mundo por completo al entregar su vida, al proclamar el evangelio de salvación. 144,000 intachables. Imagínate lo que harán. Billones de personas creerán en su mensaje, pero billones de personas los aborrecerán y los culparán por la calamidad que ha venido sobre la humanidad. Pero ellos adorarán al Señor, porque la adoración es lo que sostiene al creyente en el presente, pero lo enfoca en su futuro. Eso es lo que hace la adoración. Cuando has tenido una semana mala y las cosas no han salido como tú las has pensado, y dices: voy a agarrar este espacio que le pertenece a Dios en mi vida
para tratar de arreglar lo que no salió bien los primeros días, los días anteriores, ¿sabes qué sucede? Le decimos a Dios: hazte un lado que ahí te voy. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Pero los creyentes a través de la historia no han hecho eso. Los creyentes adoran. Y su adoración los sustenta en el presente. Y su adoración los enfoca en su futuro. Y cuando tú confías que Dios tiene tu vida en sus manos, Dios no se va a quedar con nada. Dios bendice. Dios bendice a quienes lo ponen en primer lugar. Dios bendice a los dadores alegres. ¿Sí o no, iglesia? Al que no da, pues no sé qué decir. Pero a los que dan de corazón, con alegría, el Señor los bendice. La pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Qué significa cantar un himno nuevo el día de hoy? ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Cómo puedes verte adorando en medio de la aflicción, en medio de la dificultad? Que a lo mejor, ¿sabes qué? Algunos de ustedes están yendo por ello. ¿Cómo se vería si en lugar de estar angustiados y preocupados y ansiosos, adoráramos al Señor? En lugar de aislarnos, en lugar de callarnos, en lugar de escondernos, que buscáramos las oportunidades para salir de nuestro lugar de dolor y adorar al Señor. Ahora, número 2. Juan nos muestra que en el peor momento de la historia se anunciará un mensaje eterno. Aún en ese tiempo es maravilloso darnos cuenta que la palabra de Dios seguirá siendo proclamada para invitarnos a la verdadera adoración, a que reconozcamos, a que reconozca aquella generación la falsedad del anticristo y del falso profeta, y a inspirar a esos creyentes a vivir vidas que agraden a Dios. Juan vio a 3 ángeles en su visión. Y esto es increíble, esto es sorprendente. Aún en medio de ese tremendo dolor, no solamente va a haber adoración, sino va a haber proclamación. El primer ángel proclamará un mensaje eterno a todas las naciones: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al Creador del cielo, de la tierra y del mar. Nadie va a poder decir: yo no sabía. No nada más va a haber 144,000 evangelistas proclamando. En el cielo se van a estar moviendo ángeles proclamando en alta voz. El segundo ángel anunciará la caída de Babilonia, que embriagó a las naciones con su idolatría y con su corrupción. Y el tercer ángel advertirá que quienes adoren a la bestia y reciban su marca van a sufrir la ira de Dios con tormento eterno delante de los ángeles y del Cordero. Y eso nos ayuda a recordar que lo mejor que podemos hacer en tiempos de incertidumbre es compartir el evangelio con urgencia. En times of uncertainty, we are to share the gospel with urgency. Eso es lo que debemos de ser. Verso 12. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. En otras palabras, así nos mantenemos fieles, mis hermanos, proclamando. ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? ¿Cuándo fue la última vez que no solo con tus acciones, sino con tus palabras hablaste de lo que has sido llamado a publicar? Mis hermanos, así perseveramos.
Es bien difícil encontrar a un cristiano perseverante, firme en la obra del Señor, que no tenga un interés de proclamar del amor de Dios. O viceversa, un cristiano que esté solamente proclamando del amor de Dios, va a ser muy difícil encontrarlo flaqueando. Con eso no estoy diciendo que toda la gente que simplemente anda hablando a diestra y siniestra de Dios porque es el asunto de sus vidas, sin que necesariamente sea algo espiritual. Porque muchas veces hay personas que esa es su agenda, pero no están alineados con la agenda de Dios. Tienen interés de decirle a todo el mundo que están mal, pero no tienen interés en hacer discípulos de las personas que están a su alrededor. Mis hermanos, así perseveramos nosotros. Verso 13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Dichosos. Dichosos. Ahorita tú y yo proclamamos de Jesús y no hay ningún problema. Llegará el momento en donde creyentes gentiles durante ese tiempo de tribulación proclamarán que Jesús es el Señor y les va a costar su vida. Pero serán dichosos, porque tú y yo entregamos muy poco comparado con lo que recibimos. Yo creo que a la mayoría de nosotros, a lo mejor estoy asumiendo mucho, hemos escuchado de un pastor que recientemente fue asesinado aquí en la vecina comunidad de Ramona. Y no se nos ha dicho todavía por qué. A mí llegó una versión que no es la versión todavía formal, pero ese hombre fue asesinado a causa de su fe. Y la influencia que el asesino tuvo para matarlo era demoníaca. Y eso me hace a mí pensar, si estoy dispuesto a experimentar tal calamidad a causa de mi fe y considerarme dichoso. Algunos de nosotros queremos la dicha, pero no queremos experimentar la dicha que viene de proclamar que Jesús es Señor y de ver a personas siendo transformadas por el poder del Evangelio. Nuestra agenda muchas veces está tan lejana de esa agenda de Dios. Dichosos, porque por fin llegará el descanso para ellos. La pregunta es: ¿cómo nos anima el mensaje eterno a ser fieles testigos de Jesús en esta cultura confundida? En esta cultura que no tiene dirección, en esta cultura tan ansiosa. Imagínate que tú y yo nos empecemos a ver como aquellos que tienen el mensaje de la solución. La solución es Cristo. Con todo esto que está pasando políticamente, con todo esto que está pasando socialmente, con todo esto que está sucediendo culturalmente, imagínate a la iglesia del Señor levantarse y decir: la solución es Cristo. Y los cristianos tenemos dicha. Tenemos dicha cuando lo tenemos todo, y tenemos dicha cuando, de acuerdo a los estándares de este mundo, no tenemos nada. Pero estamos dichosos porque lo tenemos a Él. Finalmente, en el peor momento de la historia se recogerá una gran cosecha. Y yo no sé si tú creciste en un lugar en donde veías el trigo crecer, o las sandías, o las papayas, o el fruto, o las verduras, en fin. Pero lo que se espera con tanto anhelo de parte de aquellos que han trabajado en la siembra es la cosecha. Y la cosecha que se recogerá serán vidas que honran y agradan a Dios aún en ese tiempo. Mira lo que dice el versículo 14. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien con aspecto de un hijo del hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. ¿Quién es este hijo de hombre? Esto resuena con las profecías de Daniel. Este es Jesús y tiene una hoz
porque ha llegado el tiempo de la siega. Ha llegado el tiempo de la siega. Esta corona que tiene Jesús, el Hijo del Hombre, es una corona de triunfo. No es una corona de rey, aunque Él también la merece. Pero esta corona en el idioma original es una corona como la que se ganaban los que competían en los juegos atléticos griegos. Él es el victorioso. En Jesús está la victoria. Y de acuerdo a Daniel, el Hijo del Hombre tiene el dominio, Él tiene la gloria, Él tiene el reino sobre todos los pueblos y todas las naciones, y todos los hombres de todas las lenguas le van a servir. Y su dominio es eterno, es inmutable, y su reino no tendrá fin. ¿Qué te parece? Ese es nuestro Señor. Esto representa al Hijo del Hombre que viene a conquistar, a prevalecer sobre sus enemigos. Ahora mira lo que dice el versículo 15. Entonces salió del templo otro ángel y gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Esto es que el ángel que viene y le dice al Señor: ahora es tiempo. Resuena con lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de su venida. Nadie sabe, ni siquiera los ángeles saben cuándo será ese momento, solamente el Padre. Este ángel está en presencia del Padre, está del templo, sale a decir: ya es hora. Y entonces el Señor recogerá su cosecha. Y en ese templo hay un altar a donde llegan todas las oraciones de los santos. Las oraciones de casi 2000 años de una iglesia que ha sido perseguida, que ha sido azotada, que ha sido menospreciada. Estos creyentes han estado orando por mucho tiempo para que Dios envíe su ira sobre aquellos que están haciendo su vida miserable. Han sido martirizados y oran a Dios para que vengue ese martirio, para que envíe su ira, para que aplaste a los impíos, para que les dé la victoria a sus santos. Este ángel le dice al Señor: es hora. Con voz fuerte, para demostrar la autoridad de Dios, para demostrar la urgencia y el poder que se requiere para ese momento. Versículo 16. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. No más trigo. No más trigo. La iglesia se ha ido 7 años antes. Ahora todo creyente, aparte de los 144,000 creyentes de todas las naciones, de toda lengua, de toda etnia, que creerán durante la tribulación, el último de ellos morirá a espada. No más trigo, solamente cizaña. En este pasaje no se menciona el trigo, no se menciona la cizaña, se menciona como un viñedo. Todas buenas uvas, las buenas uvas han sido cortadas y ahora queda solamente lo podrido. Ahora queda solamente lo que no sirve para nada. ¿Te puedes imaginar un mundo así? Un mundo de personas violentas, un mundo de personas malvadas, un mundo con personas sin escrúpulos. Si a veces nos asusta este mundo, lo que viene adelante va a ser horrendo. Va a ser horrendo. Ese será el momento donde el poco fruto saludable que quede será cortado. Y entonces, del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Y de la
Y luego dice el versículo 18: del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y gritó al que llevaba la hoz: mete tu hoz y corta los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Y en el lenguaje original es: ya están podridas. Todo lo que quedó después de que Jesús vino a cegar ya está podrido, ya no sirve. Y esto me conmueve, porque así nos encontró el Señor a ti y a mí. En medio de nuestros pecados, en medio de nuestras maldades, gracias a Dios respondimos a la gracia salvadora. Pero en aquel tiempo los ángeles les predicarán y ni siquiera a ellos les creerán. ¿Te das cuenta? La condición del corazón humano. Entonces, versículo 19: el ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Ese será el peor momento de la historia. ¿Por qué importa? Porque nosotros podemos aplicar los principios que hemos aprendido en los peores momentos de nuestra vida. Yo sé que algunos de ustedes han tenido muy malos momentos en su vida. Y a lo mejor algunos de ustedes están aquí porque están pasando por un mal momento en su vida. Si esa es tu situación, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, permíteme recordarte que puedes comenzar a cantar en victoria sobre tu situación. Permíteme recordarte que puedes comenzar a creer y a proclamar un mensaje eterno. Y permítame hacerte saber que a los ojos de Dios tu vida no está podrida. Si lo tienes a Él, tienes vida eterna. Tienes el mejor de los regalos y le perteneces a Él. Así es de que, ¿cómo te afectó el 2020 y su pandemia? Después de 5 años del inicio de la pandemia, los efectos de los confinamientos se siguen sintiendo en millones de personas todavía, sobre todo en nuestros jóvenes. Pero si bien hay evidencia de que los confinamientos salvaron vidas, los efectos a lo largo de los últimos 5 años, sobre todo en las generaciones más jóvenes, han sido muy devastadores y se siguen sintiendo. Hermanos, lo que estamos estudiando el día de hoy nos recuerda que aunque el peor momento de la historia llegará, los que siguen al Cordero vencerán. Y si tú sientes que estás pasando por el peor momento de tu historia, si tú sigues al Cordero, entonces ¿qué? Vencerás. Pónganse de pie, por favor.